Fíjate, la forma del cerebro tiene múltiples pliegues, ¿no? Tiene surco y tiene surcos profundos. Los surcos profundos se denominan cisuras. Entonces hay surcos que son superficiales, no tan profundos, pero hay surcos profundos. Este surco de aquí se llama el surco de Rolando o surco central. El surco que está por aquí, que es profundo, que se llama cisura de Silvio. Tenemos aquí la cisura de Silvio, aquí la cisura de Rolando o central. Esta es la cisura lateral o de Silvio. Estos son los dos surcos profundos, por eso se llaman cisura. Hay otra cisura aquí, pero muy pequeña, que es profunda, se llama cisura parieto-occipital. Nosotros tenemos aquí, este es el hemisferio cerebral del lado derecho. El hemisferio cerebral presenta hacia adelante un lóbulo frontal. Lateralmente tenemos el lóbulo temporal. En la parte superior del lóbulo temporal tenemos el lóbulo occipital, parietal. Y la parte más posterior es el lóbulo occipital. Entonces tenemos adelante, desde el lado derecho, visto por la cara lateral, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. En la profundidad de este surco, o de esta cisura de Silvio o lateral, hay otro lóbulo. Tenemos que abrir, separar el lóbulo temporal del frontal para ingresar a la profundidad y vamos a encontrar corteza cerebral como esta, que se llama lóbulo de la ínsula. Entonces, la corteza cerebral es la que cubre a todo el hemisferio cerebral, ¿no? Todo esto es corteza del cerebro. Y la corteza es sustancia gris. Si nosotros sacamos esta capa de sustancia gris, en la profundidad vamos a tener sustancia blanca. Ahora, esta corteza puede ser delgada como 1.5 milímetros de espesor, o puede ser en la parte occipital, o puede ser una corteza gruesa. Aquí por delante de la cisura de Silvio, aquí la corteza es 4.5 milímetros de espesor, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué tiene pliegues? ¿Por qué no es una superficie lisa, ¿no? Porque así de esta forma tiene más corteza cerebral. Dentro de los surcos está la corteza. Dice, lo que vemos solo es 1/3 de toda la corteza cerebral. Los 2/3 de corteza están dentro de los surcos y dentro de las cisuras, ¿no? Es como si cogieran un papel y lo arrugan, ¿no es cierto? Lo vemos el papel arrugado, aparentemente tiene menos superficie, pero si lo estiramos, tiene más superficie. Entonces el cerebro humano tiene más corteza cerebral que cualquier otro ser vivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función, ¿no?, en general del cerebro, ¿no?, de la corteza cerebral? Tiene funciones superiores, ¿no? El habla, el aprendizaje, la cognición, el movimiento voluntario, las percepciones, las sensaciones, ¿no? Estas funciones son funciones de la corteza cerebral del humano, ¿no? Ahora, aquí tenemos la corteza del mismo hemisferio que hemos visto. Aquí está pintado la cisura de Silvio lateral. Aquí está la cisura de Rolando central. Ahora, ¿cómo diferenciamos? Simplemente vamos explorando surco por surco y donde vemos que hay un surco profundo, esa es la cisura lateral. De igual modo aquí vamos explorando esto, no es tan profundo, y aquí encontramos una cisura profunda, un surco profundo. Entonces, por delante de la cisura de Rolando tenemos el lóbulo frontal, ¿no? Por debajo de la cisura de Silvio tenemos el lóbulo temporal, todo este es el lóbulo temporal. Detrás de esta cisura de Rolando y por encima de la de Silvio, aquí tenemos el lóbulo parietal, todo este es el lóbulo parietal. Entonces tenemos lóbulo temporal, lóbulo frontal, lóbulo parietal, hasta la cisura parieto-occipital. Y aquí trazamos una línea pequeña, ¿no?,
entre este ángulo se llama incisura. Aquí hay un ángulo. Cogemos este punto de la incisura y este surco o esta cisura parieto-occipital. Trazamos una línea imaginaria. De esa línea hacia atrás el lóbulo occipital. Hacia adelante el lóbulo temporal, hacia arriba el lóbulo parietal. Entonces, la corteza cerebral es una sustancia gris. ¿Qué significa sustancia gris histológicamente? Son cuerpos de neuronas, miles, millones de cuerpos de neuronas en la corteza cerebral. Cuando habla de sustancia blanca, hablamos de axones, ¿no? Entonces, la unidad del cerebro es la neurona, que tiene su cuerpo y tiene su axón. Aquí hay cuerpos de neuronas. En la profundidad están los axones. Aquí el grosor, en promedio 2.5 milímetros, pero hay zonas que son muy delgadas. La corteza visual primaria, 1.5. La corteza motora primaria, aquí, 4.5 milímetros de espesor, ¿no? Aquí dice 1/3 de la corteza cerebral está expuesta, solo 1/3. Los 2/3 están dentro de los surcos y dentro de las cisuras, ¿no? ¿Ves la cantidad de neuronas que tiene el cerebro? 86.000 millones, ¿no? Inclusive hay algunos investigadores dicen 100.000 millones de neuronas, ¿no? De esa cantidad de neuronas, el 19% está en la corteza. El 19% de todo eso está en la corteza cerebral. El resto está en la profundidad. Hay núcleos en la profundidad. Ahora, de esa cantidad de neuronas, solo se conoce, solo tiene el 20%, tiene especialidad, ¿no? Conocemos los lugares anatómicos y qué función tiene, pero el 80% está en la red, ¿no? En la red no está en la superficie, es en la profundidad, teniendo conexiones entre ellas. Ahora, este 20% que está especializada se refiere por ejemplo, aquí, el centro de la visión está en el lóbulo occipital, la audición en el lóbulo temporal, la piel, la percepción de los estímulos cutáneos está por detrás de la cisura de Silvio, hablando aquí. Luego tenemos, a partir de esa cisura, se llama cisura de Rolando, por delante hay un surco prerolando. Entre este surco prerolándico y la cisura de Rolando, toda esta área se llama circunvolución frontal anterior. En esta circunvolución vamos a encontrar la vía motora, ¿no? A partir de aquí sale la neurona hacia la médula espinal. La información sensorial va a ascender hacia el cerebro. La información sensorial o sensitiva. La información motora va a descender. Entonces hay fibras ascendentes y hay fibras descendentes hacia el cerebro, ¿no? Entonces, aquí habíamos señalado que solo el 20% tiene una función especializada. El 80% de esos 86.000 millones tienen la función de asociación, sirve para integrar, para conectar diferentes áreas, ¿no? Y además está en relación al lenguaje, al cálculo numérico, a la planeación del razonamiento abstracto. No, estas características no tienen un área conocida. Está en la conexión entre el 80 y 80% de neuronas, ¿no? O sea, no hay un área anatómica donde uno puede decir esto. Aquí está el área del lenguaje, ¿no? Está en la conexión y la red de neuronas. Ahora, esa corteza cerebral, ¿cuántas capas tiene? Habíamos señalado que hay cortezas de 1.5 milímetros de espesor, pero con todas estas capas, o 4.5 milímetros, igual tiene estas capas, ¿no? Esto se ve histológicamente, desde el punto de vista histológico, ¿no? Entonces, la corteza cerebral tiene la capa más superficial, que es la
esta capa molecular está cubierta por la pía madre, que es una meninge que envuelve al cerebro. La segunda capa es la granular, que existen células granulares aquí, granular externa. La tercera capa es la piramidal externa, porque existen neuronas de tipo piramidal. Es la capa piramidal externa. Luego tenemos una cuarta capa, pero es la segunda granular, la granular interna, donde predominan células granulares igual que aquí. La quinta capa, de nuevo tenemos aquí la célula, la piramidal interna, representada por células gigantopiramidales, que son las células más grandes. Estas pueden medir 100 micras, y las más pequeñitas miden 5 micras. Entonces, este es 20 veces más de mayor tamaño que las que están en la granular. Luego, la última capa, la más profunda, es la multipol. Entonces, tenemos 6 capas en 1.5 milímetros de espesor o en 4.5 milímetros. Entonces, estos son los cuerpos de las neuronas, ¿no? Esta es la corteza, es sustancia gris. Y a partir de aquí, hacia la profundidad, es sustancia blanca. Y en la sustancia blanca vemos axones nada más, ¿no? Todos estos son axones de esta sustancia blanca. Hay axones que están saliendo, que serán las vías motoras. Esta célula piramidal es una vía, va a generar una vía motora. Por ejemplo, aquí córtico espinal, va de la corteza hacia la médula espinal, ¿no? Pero habrá neuronas que están ascendiendo. Por ejemplo, aquí se llama tálamo cortical, viene del núcleo, un núcleo profundo que se llama tálamo, está subiendo ya hasta la corteza cerebral. Algunas se quedan en la capa más profunda, otras en la capa más superficial. Entonces, resumiendo, la corteza cerebral tiene 6 capas. ¿Y cuál es el espesor de esta corteza? Va entre 1.5 milímetros y 4.5 milímetros. Hay 2 capas piramidales, hay 2 capas granulares. La más superficial, la molecular, que son células muy pequeñas, y la multipol. A eso se llaman capas o láminas. Entonces, la corteza cerebral tiene 6 láminas. La molecular, la granular, la piramidal, la granular interna, la piramidal interna. Esta capa molecular es la más superficial y está siendo cubierto por una meninge, una cubierta que se llama pía madre. Debajo la granular externa y luego tenemos la piramidal. Ahora, estas neuronas que están aquí en esta capa van a originar fibras comisurales y fibras de asociación. Aquí no dice neuronas, porque el conjunto de neuronas va a formar fibras. Cuando habla de fibras, ¿qué significa? Miles de axones juntos, ¿no? Entonces, ¿qué significa fibras comisurales? Una fibra comisural significa que va de un hemisferio cerebral al otro hemisferio. Esa es una fibra comisural. Una de asociación es que cuando va de un lóbulo a otro lóbulo, pero en el mismo hemisferio cerebral. Si trabajamos en el lado derecho, va del lóbulo frontal al lóbulo occipital del hemisferio cerebral derecho. Esa es una fibra de asociación. Son axones. La comisural va de un hemisferio, del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo o del izquierdo al derecho. Entonces, aquí hay diferencia entre dos fibras, ¿no? Que tienen lugares anatómicos. ¿Y dónde se ubican? En la capa, en la pirámide externa. La granular interna, dice, recibe fibras tálamo-corticales. Dice, del núcleo que se llama núcleo talámico, ¿no? Salen fibras y van a la corteza, a esta capa, a la granular interna. Pues se llama tálamo, del tálamo a la corteza, ¿no? Y el tálamo tiene varios núcleos. Específicamente, ¿de qué núcleo? Del núcleo ventral posterolateral y del ventral posteromediano. El tálamo tiene más de 10 núcleos. De 2 de sus núcleos vienen
axones hacia esta capa, ¿no? Se llama tálamo cortical de la vía. Ahora, en el área 17, la corteza cerebral está dividida en 44 áreas. El área 17 dice la corteza, estamos hablando de corteza, pero la corteza en el área 17 recibe fibras del cuerpo geniculado lateral. Este cuerpo geniculado lateral está igual en el tálamo. El tálamo tiene cuerpo geniculado lateral, tiene estos núcleos y otros núcleos más. Entonces, en el área 17 recibe fibras del cuerpo geniculado lateral. El área 17 está en el polo o en el lóbulo occipital. Aquí está el área 17, 18 y 19. Y el tálamo está en la profundidad del hemisferio. Del tálamo va fibras hacia esta zona, el área 17. Tálamo cortical. Entonces, ahora la piramidal interna, aquí tenemos una piramidal externa, tenemos una quinta capa, que es una quinta capa o lámina más profunda. La piramidal interna, aquí vamos a encontrar las células gigantopiramidales. Estas son células que tienen neuronas, que tienen un cuerpo de 100 micras, ¿no? Ahí vamos a encontrar las células más grandes de las neuronas, ¿no? En la quinta capa. Aquí su axón, cuando se origina las fibras corticovulvares, o sea, el axón de estas células, ¿a dónde va a ir? Va a ir al bulbo raquídeo, parte del tronco principal, ¿no? Entonces se llama córtico vulvar, ¿no? O córtico espinal, a la médula espinal. Córtico estriatales, va a la sustancia estriada, ¿no? Entonces esto lo vamos a ir viendo, pero van a ir acostumbrándose a ver diferentes tipos de fibras, ¿no? Entonces fibras es un conjunto de axones, millones de axones juntos forman la vía, se llama vía córtico-vulvar, córtico espinal, córtico estriatal. Cuando dice córtico, significa que comenzó en la corteza y termina en el bulbo, el bulbo está más abajo. Son vías descendentes, ¿no? Este también es una vía descendente, comienza en la corteza y va hasta la médula espinal, ¿no? Todas son vías descendentes porque estas neuronas son neuronas motoras, ¿no? Entonces el cuerpo está en la corteza y el axón va a diferentes zonas. Ahora, específicamente, donde vamos a encontrar más células gigantes piramidales es en el área 4. En el área 4, está aquí, delante de la susura de los lados. Toda esta área es el área 4. Toda esta zona, por delante. La área sensitiva está por detrás de la susura de los lados. Es un área motora primaria, corteza motora primaria, esta es una corteza sensitiva. Por delante están las neuronas motoras, de ahí sale el axón y a esta área llega el axón de otro sitio. Entonces las neuronas tienen un cuerpo y tienen un axón, ¿no? Y la información va del cuerpo hacia el axón, no del axón al cuerpo, no. El impulso eléctrico va del cuerpo de la neurona al axón. Entonces, de aquí está el cuerpo, la información sale a través del axón. En cambio, hay células sensitivas cuyo cuerpo es afuera de la corteza, pero su axón asciende y termina aquí. Estas son fibras sensitivas, las que ascienden. Las que descienden son fibras motoras. Y en la última capa, la capa más profunda, también vamos a encontrar fibras de asociación, igual que aquí, fibras comisurales, ¿no? Y fibras de proyección. Ahora, ¿qué son fibras de proyección? Fibra de proyección va de la corteza hacia otro núcleo, pero comienza en la corteza, ¿no? Y esta sería una fibra, todas estas son fibras de proyección. Va de la corteza al bulbo raquídeo, de la corteza a la médula espinal, de la corteza a los núcleos estriatales, ¿no? Entonces,
Entonces, todas estas fibras van a formar fibras de proyección. Las comisurales, habíamos dicho, va de un hemisferio al otro hemisferio. Y la de asociación dentro de un mismo hemisferio. Ahora, ¿qué tipos de corteza cerebral hay? ¿No? Según las bases filogenéticas, ¿no? Y su estructura microscópica, hay tres tipos de corteza cerebral. La isocorteza, llamado también neocorteza o corteza homogenética, pero más se conoce como isocorteza. Es la más reciente en la evolución, ¿no? Lo que aparece al final de la evolución, ¿no? Lo último de la evolución. Esa corteza tiene 6 capas. O sea, no toda la corteza tiene 6 capas. Hay zonas que tienen menos capas, pero esta tiene 6 capas. Y esta isocorteza es el 90% de la corteza no se mata. Hay un 10% que tendrán 3 capas, ¿no? Pero es en menor magnitud. Entonces la isocorteza. Ahora, esta isocorteza se divide en 2 tipos, ¿no? La isocorteza homotípica y la isocorteza heterotípica. La homotípica tiene 6 capas, pero se puede diferenciar, ¿no? Las 6 capas, ¿no? De 6 capas evidentes, ¿no? Un ejemplo, la corteza sensitiva primaria es una corteza, una isocorteza homotípica. ¿Y dónde está? Detrás de la cisura de la lámina. Entonces, toda esta zona es una isocorteza homotípica. Aquí vamos a encontrar 6 capas y es evidente cada una de las capas. Se puede diferenciar una capa de la otra. La otra isocorteza es la heterotípica. Dice, hay 6 capas, pero no son tan evidentes, ¿no? No hay mucha diferenciación entre las capas. Pero es una isocorteza de 6 capas, pero no es tan evidente como es el ejemplo. Pero tiene 6 capas. ¿Y dónde encontramos la corteza heterotípica? En la corteza motora primaria. Entonces aquí hay 6 capas, pero no es tan evidente como en la corteza sensitiva primaria. Otro sitio donde hay 6 capas no tan evidentes es en la corteza visual. Y la corteza visual es en el lóbulo occipital, ¿no? Se llama coniocortes, esta corteza. Luego tenemos la alocorteza, ¿no? Eso es antes de la isocorteza en la evolución. Esta alocorteza tiene 3 capas. Y será el 10%, porque isocorteza es 90% de toda la corteza. Y el 10% será alocorteza, ¿no? Y prácticamente la más antigua en la evolución. Hay de 2 tipos, alocorteza y de 2 tipos. La paleocorteza y la arquicorteza, ¿no? Ahora, en el cerebro humano, ¿dónde encontramos paleocorteza y dónde arquicorteza? Entonces, en la ínsula rostral, en el lóbulo de la ínsula de la parte anterior. Habíamos dicho que existe un lóbulo en la profundidad de la cisura del círculo, ¿no? Ahí va a haber corteza de 3 capas. Después en la circunvolución piriforme, luego lo vamos a ver, ¿no? Y en la región orbitaria primaria. Luego, arquicorteza está la formación hipocámpica. Aquí también vamos a encontrar 3 capas, ¿no? En el hipocampo, que viene a ser esta parte, y en la circunvolución dentada aquí hay circunvolución dentada. Este es como un pionono que se enrolla aquí, se llama circunvolución dentada en la parte más profunda, y antes de la circunvolución dentada está el hipocampo. Entonces, en estas zonas existen corteza cerebral de 3 capas. A esto se llama formación hipocámpica, ¿no? 3 estructuras forman la formación hipocámpica.
El hipocampo, la circunvolución dentada en el subículo. El subículo está antes del hipocampo. Aquí estaría el subículo, el hipocampo y la circunvolución dentada. A todo eso se llama formación hipocampo. Ahí vamos a encontrar la arquicorteza, la más antigua. Entonces, luego tenemos la mesocorteza, es la zona de transición entre la isocorteza y la alocorteza. Si tenemos 6 capas, ¿no es cierto?, de pronto no se transforma en 3 capas, sino hay una zona de transición que va descendiendo. A esa zona de transición entre la isocorteza y la paleocorteza se llama mesocorteza. Histológicamente es una zona intermedia, transicional de de 6 capas hasta 3 capas. Esa zona se llama la mesocorteza. Es una zona de transición, ¿no?, entre la isocorteza y la alocorteza. Es una zona donde se canaliza la información desde las áreas de asociación de la neocorteza a la alocorteza. ¿Y dónde encontramos? Aquí. Este es el lóbulo occipital. La cara inferior del lóbulo occipital, aquí encontramos áreas que se llaman corteza orbitaria. Después tenemos aquí el tronco, es decir, la protuberancia. A los lados de la protuberancia tenemos el giro hipocámpico, giro y parahipocámpico o giro hipocámpico. Ahora, ¿qué es un giro? El giro es esta superficie que vemos. O sea, la superficie que está entre un surco y otro surco se llama giro o circunvolución, ¿no? Aquí habrá una circunvolución, aquí hay otra. La corteza cerebral que está entre un surco y otro se llama circunvolución o giro. Entonces aquí tenemos todo este de aquí. Es una circunvolución o giro parahipocámpico. ¿Para qué significa? Al lado del hipocampo, ¿no? Para es al lado o alrededor de aquí del hipocampo. Entonces el hipocampo está aquí en la profundidad y este es el giro parahipocámpico. Aquí está el del otro lado. Ustedes aquí van a ver como la cabeza o como un caballito de mar está así. Esta parte se llama uncus del hipocampo, está en la lista. Y todo se llama circunvolución para hipocampica. En la profundidad está el hipocampo, ¿no? Generalmente se ve en el corte, ¿no? Aquí está en la profundidad del hipocampo, que es diferente. Entonces, el alfiler es un corte, el alfiler lo colocan en el corte. Entonces, el alfiler, no, lo colocan aquí en el corte, ¿no? Ahí pone hipocampo. Ahora, si el alfiler estuviera en la superficie, ahí se llama circunvolución para hipocampo o para hipocampo, cerca al hipocampo, ¿no? O giro. Entonces, en todas estas áreas vamos a encontrar mesocorteza. O sea, una zona de transición entre la isocorteza y la alocorteza. La corteza varía, dice, en diferentes, no es la misma corteza en toda la zona, ¿no? En todas las áreas, en los lóbulos, ¿no? Varía en base a que varía de acuerdo al grosor, que habíamos dicho que hay corteza de 1.5 milímetros o en otros sitios de 4.5 milímetros. Entonces la corteza va a variar de acuerdo al grosor de la corteza. Va a variar de acuerdo al grosor de cada lámina. Las láminas no tienen el mismo espesor en toda la corteza cerebral, ¿no? Va a variar de acuerdo al tipo de células que hay en cada lámina.
va a variar de acuerdo a la densidad de células que existen en cada lámina. Hay zonas menos pobladas, hay otras zonas más pobladas. Y la laminación de las fibras, o sea, en las fibras, los axones, en qué láminas están, ¿no? De acuerdo a la densidad también de los axones, ¿no? Entonces, de acuerdo a todos estos aspectos, varía la corteza cerebral. Ahora, Cornelius Brodmann, un histólogo, neurólogo alemán, en 1909 publica un trabajo que se llama Psicoarquitectura de la corteza cerebral. Él estudia, como es un histólogo, estudia toda la corteza cerebral desde el punto de vista histológico y observa que hay grupos de neuronas que tienen la misma característica, ¿no? Y se diferencian de áreas vecinas y esas se diferencian de las otras. Entonces encuentra poblaciones de neuronas en la corteza cerebral diferentes y él empieza a hacer un mapa, ¿no? De toda la área, las áreas, y le va poniendo números, ¿no? El área 1, el área 2, a medida que va estudiando las áreas, ¿no? Y al final estudia toda la corteza cerebral y encuentra 44 áreas en el cerebro, en la corteza cerebral del humano, ¿no? Pero ¿por qué dice 54, 52 áreas? Porque él estudia cerebros humanos y cerebros de monos en forma paralela, ¿no? Entonces las áreas que no las áreas que no están, que no figuran, ¿no? Dentro de las 44, son un espacio de cuerpo, ¿no? Que queda entre las 48 y 51, porque no figura en los libros eso, porque eso es áreas de corteza cerebral de los monos, ¿no? Entonces la corteza humana tiene 44 áreas, ¿no? Entonces, a ver, este es un dibujo, ¿no? Este es el dibujo de Rodman, hace más de 100 años, ¿no? Entonces, ve aquí, encuentra una población, le ponen un redondito de negro, puntos negros, es el área motora. Este es el hemisferio cerebral del lado izquierdo. Nosotros estamos viendo el hemisferio cerebral del lado derecho, ¿no es cierto? Porque este es el lóbulo frontal, atrás está el lóbulo occipital, aquí está el lóbulo temporal y aquí el lóbulo parietal. Esta es la cisura de Rolando o cisura central. Esta es la cisura de Silvio o lateral. Son dos surcos profundos, pero hay otro surco estrecho. Es la cisura arieto-occipital. Es profundo, pero es pequeño, ¿no? Entonces aquí cogíamos un ángulo que se llama la incisura angular y trazamos una línea. Todo este es el lóbulo occipital. Está debajo de la cisura de Silvio, es el lóbulo temporal. Está por delante de la cisura de Rolando, esta es la parte anterior, es el lóbulo frontal. Y entre esa cisura, el lóbulo occipital y el temporal, todo está de aquí, es el lóbulo parietal. Entonces, Brodmann coloca números, ¿no? Este es el área 4 de Brodmann. Si está delante de la cisura de Rolando, este es un área motora. Todo el área 4 es un área motora. Ahí están las células gigantes piramidales, los cuerpos de esas neuronas. Y esos axones descienden hacia la médula, que se llamaría córtico espinal. Ahora, o córtico nuclear al núcleo, ¿no? Por detrás de la ciudad de Silvio está el área 312 y viene coincide con una circunvolución que se llama circunvolución post-rolándica o post-central. Y esta área, toda esta superficie se llama circunvolución pre-rolándica o post-precentral. O sea, la circunvolución precentral es el área 4. La post-central es el área 3, 1, 2. En este otro, 3 está más cerca del 4, 1 está entre el 2 y el 3. Son como franjas de neuronas distribuidos en esta circunvolución. Detrás está el área 7, 5 y 7, el lóbulo parietal. En el lóbulo occipital, el lóbulo occipital es todo eso. Ahí está el área 17, el área 18, el área 19.
área 4, ¿qué función tiene? ¿O qué corteza es? Le ponen corteza motora primaria. El área 4 es equivalente a la corteza motora. ¿Y qué significa eso? Que aquí están las neuronas que van a ir hacia los miembros superiores, hacia los miembros inferiores, van a mover músculos esqueléticos. ¿No? Y la corteza 312, ¿cómo se llama? Se llama corteza somatosensitiva. ¿No? ¿Y qué números son? 3 números. ¿Y esto qué función tiene? Las neuronas sensitivas que van ascendiendo van a terminar en esta corteza. La corteza somatosensitiva. El área 17, 18 y 19. El área 17 es el área de la visión primaria. Esto significa que toda la información visual va a llegar aquí y uno va a hacer conciencia de lo que está mirando. El área 18 y 19 se encargan de diferenciar los colores, de diferenciar la profundidad. Si no está bajando las escaleras, los peldaños están en diferente profundidad. Entonces, el cerebro diferencia esa profundidad. ¿No? Si estamos operando, un vaso sanguíneo puede estar sangrando en un nivel diferente. Yo voy y coloco la pinza, ¿no? O sea, distingo la profundidad. Entonces, esta corteza, el área 18 y 19, nos permite diferenciar los colores y nos permite diferenciar la profundidad. Ver a los objetos en 3 dimensiones. ¿No? Hay pacientes que no pueden diferenciar los colores. ¿Cómo se llaman ellos? Los daltónicos. Ellos no pueden ir a comprar ropa. O un familiar tiene que comprar ropa porque no diferencia los colores. No pueden manejar porque no pueden diferenciar ese mapa. ¿No? Entonces, se llama daltonismo. Entonces, cuando hablan del lóbulo occipital, es una corteza visual. El lóbulo occipital. Las 3 áreas le corresponden a la corteza visual. A la primaria, donde podemos identificar una estructura que miramos de acuerdo a nuestra experiencia, es el área de aquí es colores y profundidad y ver un objeto en 3 dimensiones. Todo el lóbulo occipital para el arte visual. Ahora en el lóbulo temporal, este es el lóbulo temporal. Tenemos aquí cerca la cisura de Silvio o cisura lateral. Tenemos aquí el área 41 y 42. El área 41 y 42 es el área de la audición primaria. O sea, llega la información, ¿no?, auditiva a esta área y lo escuchamos, pero no lo entendemos. Esa información auditiva tiene que ir a otra área, se llama el área 39 y 40, más el área 22 de la parte posterior aquí. Donde está la T, es el área 22 desde aquí hasta aquí. Entonces toda esa área, que sería el 22, la parte posterior, el área 39 y el área 40 se llama el área de Wernicke. Entonces el área de Wernicke. ¿Qué es el Wernicke? Un neurocirujano. ¿Qué hace en el Wernicke? Él estudia solo esta área. Brodmann estudia todo desde el punto de vista histológico, lo clasifica en 4 áreas. Wernicke estudia esta zona, interesa por esta zona, y por eso se llama el área de Wernicke. ¿Qué significa? ¿Qué función tiene esto? Se llama área de lenguaje de comprensión. ¿Qué significa? La información auditiva llega al área 41, 42. Luego de aquí salen axones hacia esta área, hasta estas áreas. Y esa información auditiva, al llegar a esta zona, recién lo entendemos. Es el área del lenguaje de comprensión. O sea, ya entendemos lo que están comunicándose con nosotros. Ahora queremos hablar, o sea, queremos responder. Entonces dice, ¿cómo te llamas? Escucho mi nombre, entiendo que es mi nombre, y ahora yo le quiero responder, ¿no? Entonces, esa información tiene que ir al área 44, 45. ¿Y quién se interesa por estudiar estas 2 áreas?
de Broca. Él era un neurólogo, un neuroanatomista y neurólogo francés. Y él estudia solo esa área en pacientes, ¿no? Con casos, con problemas, con algún tipo de enfermedad. Antes, como estudiaba, venía el paciente y el paciente explicaba lo que sentía, ¿cierto? Y por los defectos, él identificaba los defectos. De repente no podía hablar, ¿no? Y fallecía el paciente y le hacen autopsia y ven dónde está la lesión en el cerebro, ¿no? Entonces él estudia esto y este es el área del lenguaje hablado, donde el paciente escucha, no entiende, y luego va a esta zona, hay fascículos, hay fibras que van a esta zona, que llevan la información en el área 44-45. Se programa cómo responder. Y esa información va al área motora. El área motora se encarga de sacar la información hacia los músculos de la laringe, de la lengua, para poder hablar. Desde la zona pectoral, esta es la zona donde se programa qué músculos deben moverse, ¿no? Y aquí este es el que encarga de estimular esos músculos. Entonces, ¿qué pasa si las fibras, ¿no? Que van del área de Wernicke al área de Broca, las fibras que van del área de Wernicke al área de Broca, ¿qué pasa si esas fibras son lesionadas? Se llama el fascículo acuático. Esas fibras se lesionan por un sangrado o por un tumor a ese nivel. La información ya no va a llegar aquí. Entonces el paciente escucha, entiende, pero no puede hablar. Y nosotros hemos tenido un colega, a veces fue el hipertenso, pero no tomaba su medicamento. Y un día hay sangrado en esta zona, porque el reconocimiento lo llevan al hospital. Examinan los neurocirujanos, los neurólogos, y le toman tomografía, resonancia, y encuentran que hay un sangrado dentro del hemisferio cerebral, ¿no? Y justo donde está el área del fascículo acuático. Y luego ya lo atienden, lo operan, sacan los coágulos que había quedado, ¿no? Y el vaso también lo bloquean para que no siga sangrando, lo utilizan. Y el problema es la recuperación, pero él sigue despierto, sigue vivo, todos como se sabe. Él escucha, él venía a acompañarnos en la visita. Antes de la visita, nosotros pasamos visita en las mañanas, son 20 camas, son ahí residentes del primer año, 2 residentes del segundo año, 2 residentes del tercero, y los asistentes, ¿no? Y hay alumnos en las universidades, son como 20 personas que pasamos visita cama por cama, ¿no? Y el residente primero se encarga de presentar. Entonces ahí estaba el doctor. Él escuchaba en la visita, no entendía el problema del paciente, pero no quería comentar. Era porque tenía lesión del fascículo que va.